La charla, como dijo Ingrid, se denomina lenguaje, discriminación y derechos humanos y de alguna manera sintetiza intereses distintos que yo tengo, uno por la filosofía del lenguaje y otro por la cuestión ligada a los derechos humanos. Bien, voy a comenzar esta charla tomando algunas conocidas afirmaciones del presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro. La primera, sería incapaz de amar un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita aquí. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí. Esa es una. Vamos a otra. No es una cuestión de colocar cupos de mujeres. Si ponen mujeres porque sí, van a tener que contratar negros también. Vamos a otra. El afrodescendiente más flaco allá pesaba 7 arrobas. Esa es una unidad de medida. No hacen nada. Creo que ni para procrear sirven más. Vamos a otra. El pobre solo tiene una utilidad en nuestro país, votar. La cédula de elector en la mano es diploma de burro en el bolsillo. Sirve para votar por el gobierno que está ahí. Solo sirve para eso y nada más. Vamos a otra. Ella, haciendo referencia a la diputada del PT, María del Rosario, no merece ser violada, porque ella es muy mala, porque ella es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si fuera, no iba a violar porque no lo merece. Muy bien. Estas manifestaciones lingüísticas han sido tipificadas tanto por la literatura ligada al derecho como a la filosofía como discursos de odio. Muy bien. En este encuentro yo pretendo mostrar qué aportes ha realizado la denominada teoría de los actos de habla a la comprensión del discurso de odio, lo que pienso va a permitir tomar posiciones más fundadas acerca de algunas de las controversias que generan las expresiones lingüísticas aludidas. Ya vamos a ver cuáles son las controversias que generan. Para ello, en primer lugar, voy a dar una definición de discurso de odio que permita su delimitación conceptual. En segundo lugar, voy a hacer una breve reseña, muy breve, de los aspectos centrales de la teoría de los actos de habla. En tercer lugar, voy a mostrar qué consideraciones pueden realizarse a la luz de las distinciones realizadas por la teoría de los actos de habla sobre los vínculos entre el discurso de odio y los efectos del discurso de odio. Y vamos a ver cómo estas consideraciones se conectan con una tradición que vamos a llamar liberal. En cuarto lugar, voy a explicar también a la luz de las nociones propias de la teoría de los actos de habla, por qué se ha sostenido que el discurso de odio debe ser prohibido y penado, aun si no produjese efectos. Vamos a examinar cómo esta perspectiva se entronca, se encuadra en otra tradición diferente de la liberal que algunos llaman neorepublicana. Y por último voy a realizar algunas consideraciones finales. Bien, existe un abanico muy amplio de definiciones y de conceptualizaciones del discurso de odio, que incluso responden a marcos teóricos que son diferentes. Solo a los fines de presentar una definición que me permita delimitar la temática y sin desconocer la multiplicidad de otros aportes, voy a tomar esta caracterización de Brown, que decía que Brown pone en relación el discurso de odio con el habla u otra conducta expresiva que, en cierto sentido, está íntimamente relacionada con el odio a miembros de grupos o clases de personas identificadas con ciertas características adscriptivas.
Por ejemplo, la raza, la etnia, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, antecedentes de guerra, la identidad de género, la discapacidad, la edad, la apariencia física, donde esta conexión se ejemplifica por tropos familiares relacionados con el odio en el motivo, contenido o efecto del discurso relevante o de otra conducta expresiva. Bien, esa es la caracterización que vamos a hacer del discurso de odio. Recuerden que yo dije que íbamos a tratar de entender el discurso de odio a la luz de la teoría de los actos de habla. Entonces vamos a hablar un poquito ahora acerca de esta teoría. Yo sé que hay gente acá que la conoce muy bien, pero bueno, para quienes no la conozcan vamos a decir algunas cuestiones como básicas y para el resto será un repaso. ¿Se ve la nueva diapositiva? Sí, Andrés, se ve bien. Perfecto, perfecto. Bien, Sí, se en ve. su conocida obra de 1962, Cómo hacer cosas con palabras, John Austin, denuncia lo que denomina falacia descriptiva o constatativa. Según esta, los enunciados son siempre verdaderos o falsos. El filósofo señala que existen expresiones que no son sin sentido, que toman la forma gramatical de un enunciado fáctico sin serlo, y que no pueden subsumirse a ninguna categoría conocida hasta ese entonces, salvo la de enunciado. Estas son las expresiones que inicialmente Austin llama realizativas o performativas. Su función no consiste en describir, no describen nada, y no son ni verdaderas ni falsas. Realizan una acción a la vez que expresan una oración. Así, por ejemplo, si se dice, bautizo a este barco, Reina Elizabeth, mientras se rompe una botella sobre la proa, no se está describiendo un hecho, no estamos describiendo un hecho. Tampoco se está meramente enunciando lo que se está realizando. Se está haciendo algo y con palabras. Claro, el ejemplo es conocido. Si yo digo, bautizo este barco, Reina Elizabeth, mientras rompo una botella sobre el barco, no estoy describiendo un hecho, estoy realizando una acción, estoy bautizando el barco. Bien, el lenguaje es también acción. Las oraciones que sí describen hechos y son verdaderas o falsas, como por ejemplo hoy es viernes, son inicialmente denominadas por Austin constatativas. Entonces, las expresiones constatativas son las expresiones que describen un hecho y que pueden ser verdaderas o falsas. Las expresiones realizativas son las expresiones que no describen un hecho, sino que realizan una acción a la vez que son proferidas. Bien, ahora, es el propio Austin quien advierte acerca de las dificultades para encontrar un criterio de demarcación nítido, ya sea gramatical o lexical, entre los realizativos y los constatativos. O sea, lo que pretendo decir es que él comienza haciendo esta distinción, pero después en el mismo libro, Cómo hacer cosas con palabras, donde hace esta distinción, señala que esta distinción realmente es muy poco nítida y que no hay como un criterio muy claro para poder hacerla. Según expresa, se necesita, en vez de la distinción entre realizativos y constatativos, de una teoría general de lo que se hace cuando se dice algo, de una teoría general de los actos de habla. En esta dirección distingue tres elementos de la acción lingüística: el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. O sea, la distinción entre acto lingüístico locutivo, acto lingüístico ilocutivo y acto lingüístico perlocutivo reemplaza la distinción inicial entre expresiones constatativas y realizativas. El acto locutivo es aquel por el que se dice algo. El acto ilocutivo es lo que se hace al decir algo. Por ejemplo, advertir, aconsejar, ordenar, enunciar, prometer, etc. El acto perlocutivo es lo que se provoca por decir algo. Veamos un ejemplo.
Al expresar déselo a ella, se está diciendo algo dotado de significado. O sea, ustedes entienden lo que se está diciendo. Esto aporta un significado. Esto que se está diciendo es el acto locutivo. A la vez se está aconsejando. Déselo a ella, este es mi consejo, déselo a ella. Bien, el aconsejar es el acto ilocutivo. A lo mejor yo le doy un consejo a alguien, le digo, déselo a ella y lo persuado. Bueno, la persuasión tiene que ver con el efecto de mi acción lingüística. Este es el acto perlocutivo. Bien, el interés de Austin se centra en los actos ilocutivos, porque es en ellos donde se encuentra, por decirlo de alguna forma, la performatividad, cuya naturaleza pragmática Austin siempre trató de aclarar. Muy bien, es Searle, John Searle, quien continúa y perfecciona las ideas de Austin. Llama a los actos ilocutivos de Austin actos de habla, a la vez que expresa que ellos constituyen las unidades mínimas de la comunicación lingüística. Muy bien, entonces lo que nos interesa de momento es quedarnos con esta distinción entre el acto locutivo, que tiene que ver con el contenido de lo que se dice, el acto ilocutivo, que tiene que ver con lo que se hace al decir, y el acto perlocutivo, que es lo que se hace por decir. O sea, es lo más ligado a las consecuencias. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a poner en relación el discurso de odio con la teoría de los actos de habla. Muy bien. En uno de sus artículos, El feminismo en la filosofía del lenguaje, los actos de habla comunicativos, la filósofa feminista Jennifer Hornsby pone en relación la teoría de los actos de habla con lo que ella denomina lenguaje ofensivo. Con ello nos vamos aproximando entonces a las conexiones que hay entre la teoría de los actos de habla y el discurso de odio. La autora, o sea, Jennifer Hornsby, hace alusión a la polémica que ha habido en algunas universidades norteamericanas acerca del uso de diversas formas de expresión que pretenden insultar a alguien en razón de su género, raza, orientación sexual, etc. Los denominados libertarios, diferentes de los liberales, de los cuales voy a hablar un poquito después, consideran que cualquier regulación a esta forma de lenguaje implica una violación de las libertades individuales y que los hablantes no son responsables de las consecuencias de las palabras. Entonces, vuelvo sobre esto. ¿Qué dicen los libertarios? Cualquier cosa puede ser dicha, cualquiera. No hay que restringir ninguna forma de discurso. Y en definitiva, si yo digo algo que hiere al otro, la responsabilidad cae en el otro que se ha sentido herido, no en mí. Esa es la posición libertaria. Así, el efecto que le produciría a una persona escuchar que le digan maricón de mierda o puta, se daría más bien por una suerte de intermediación mental ocasionada por sus propios pensamientos y creencias. En definitiva, para los libertarios, es el receptor o receptora del mensaje el responsable de la recepción del mismo. Muy bien, o sea, vuelvo a decirlo, lo que dicen es esto. O sea, si yo le digo a alguien puta y esa persona, esa mujer, se siente ofendida, es un problema de esa que se siente ofendida. El problema no está en mí, el problema está en cómo ella recepciona el mensaje. Muy bien. Me interesa señalar aquí que la teoría de los actos de habla posee herramientas para contrarrestar este punto de vista, o sea, el punto de vista libertario. Ya antes de Hornsby, tanto Austin como Searle señalan que los actos de habla están inexorablemente ligados a sus consecuencias. Lo vuelvo a decir porque esto es muy importante. Los actos de habla están inexorablemente ligados a sus consecuencias. Austin afirma
que el acto ilocucionario se realiza de forma satisfactoria si produce ciertos efectos. A saber, A, la comprensión del contenido que se profiere. B, la comprensión de su fuerza ilocucionaria, es decir, de lo que se hace al hablar. Por ejemplo, tomemos esta orden. No asistas a reuniones sociales mientras dure la pandemia. Bueno, el acto ilocutivo de ordenar no asistir a reuniones sociales no va a ser feliz o satisfactorio si no se logra que nuestros interlocutores comprendan tanto qué es lo que se les está diciendo como su fuerza ilocucionaria. Es decir, que entiendan que es una orden y no un consejo. Muy bien. A su vez, Searle sostiene que al realizar un acto ilocucionario, el hablante siempre pretende producir un efecto. Lo vuelvo a decir porque esto es muy importante. Al realizar un acto ilocucionario, siempre pretendemos producir un efecto. ¿Y cómo pretendemos producir ese efecto? Procurando que el oyente reconozca su intención de producir ese efecto. Lo vuelvo a decir por si la idea no hubiera quedado clara. Lo que dice Ser es que cada vez que realizamos un acto ilocucionario, lo que pretendemos es producir un efecto. ¿Y cómo pretendemos producir un efecto? Intentando que nuestros oyentes reconozcan mis intenciones de producir un determinado efecto. Por ejemplo, si le digo a alguien, te prometo ir, yo pretendo generar una expectativa en el otro. Ese es el efecto que yo estoy buscando. ¿Y cómo lo busco? Bueno, haciendo que el interlocutor reconozca precisamente mi intención de generarle una expectativa. Entonces, no se puede separar el acto lingüístico, la emisión lingüística, del efecto que de alguna manera produce. Hay una unidad entre acción lingüística y efecto. O sea, no pueden tratarse a ambos como unidades descomponibles. Esto es precisamente lo que va a enfatizar la filósofa feminista Jennifer Hornsby. Bien, la autora expresa que la relación acción-efecto no está mal decir. Citó a Hornsby. Según este tipo de análisis, el acto de decir que P es cualquier proposición se caracteriza por la referencia a un cierto tipo de efecto. En el caso de un acto ilocutivo como el decir, el efecto que un hablante debe producir es el efecto de ser considerado por el oyente como alguien que ha realizado ese mismo acto. Fin de la cita. Dicho de otra forma, el efecto esperado al decir P es que los interlocutores capten que les queremos decir P. Muy bien. Una cuestión central para ver la peculiaridad de la propuesta de Hornsby reside en que, para ella, el decir algo a alguien, no es una noción compuesta por dos variables, sino que es simple. Cito a Hornsby. Pienso que en la filosofía del lenguaje tenemos que admitir que el reconocimiento de un caso de comunicación lingüística entre dos personas no es equivalente a la conjunción de algo puramente relacionado con el hablante con algo puramente relacionado con el oyente. O sea, no es que está el hablante y su mensaje por un lado y el oyente y la recepción por el otro. Cuando se tratan los conceptos lingüísticos comunicativos como descomponibles, se aísla a los seres humanos unos de otros. Fin de la cita. Entonces, solo una descomposición artificial puede intentar analizar separadamente lo que dice un hablante del efecto que produce en el oyente, desarmar la unidad de un acto comunicativo y con ello la comunicación misma. Este abordaje no analítico, o sea, no analítico en el sentido en que no se
separa, no se descompone lo que dice el hablante y la recepción del oyente, este abordaje no analítico de los actos de habla le da pie a Hornsby para explicar su posición acerca del lenguaje ofensivo o de odio. Señala que la perspectiva libertaria, según la cual es responsabilidad del receptor la forma en que toma el mensaje, es consecuencia de la mirada analítica que descompone un acto de habla comunicativo en dos variantes, hablante y oyente, y olvida que una acción lingüística no puede ser disociada de sus efectos. Antes de leer la siguiente cita de Hornsby, sí quiero que se advierta cómo de alguna manera Hornsby enlaza cuestiones que parecen bien separadas, ¿no? O sea, ciertas posiciones políticas, ¿no? Acerca, por ejemplo, de los límites del discurso o de los alcances de la libertad de expresión, con consideraciones que tienen que ver con la filosofía del lenguaje. Muy bien. Cito ahora sí a Hornsby. Una mujer a la que se llama puta puede ser directamente herida e insultada sin que haya culpa de su parte. Cuando se reconoce el fenómeno de la ilocución, podemos entender mejor cómo opera el lenguaje ofensivo para transmitir desprecio. Las reacciones del oyente al habla se ajustan directa y simultáneamente a la significación de las palabras y las actuaciones de los hablantes. Fin de la cita. Entonces, acción lingüística y efecto constituyen una unidad. Esto es muy importante. Acción lingüística y efecto constituyen una unidad, dos caras de la misma moneda, no dos aspectos separados como consideran los libertarios. Un corolario que se podría derivar de estas consideraciones es que hacerse cargo de los propios actos de habla implica entonces responsabilizarse de sus efectos. El más básico. El prójimo entiende lo que se le dice y la fuerza ilocutiva con la cual nos estamos expresando. Muy bien. Esperen un poquito, que paso la diapositiva. Bien, como he señalado, los discursos de odio, en tanto actos de habla, producen efectos. Y justamente les dije hace un rato que no podemos separar el acto de habla de los efectos. Es en ellos, es decir, en los efectos, que se han centrado ciertas declaraciones y actos que proponen la prohibición del discurso de odio, tal como lo muestra Alessandro Di Rosa. Ya veremos más adelante que los efectos que producen los discursos de odio no son las únicas razones a las que se ha apelado para proponer su penalización, pero de momento nos vamos a detener en este punto, es decir, en los efectos que produce un discurso de odio. Bien. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no hace referencia explícita al discurso de odio. Sin embargo, su artículo 7 afirma, cito, todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entre esas provocaciones, por ejemplo, encontramos los discursos de odio. Bien, de aquí, de este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podríamos deducir que si una expresión lingüística produce como efecto un acto de discriminación, tenemos derechos a ser protegidos de ella. Muy bien. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su 20º artículo, cito, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Vuelvo a leerlo. Toda apología del odio nacional, racial o religioso
que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará protegida por la ley. Obsérvese que el verbo utilizado aquí es incitar. Es decir, la prohibición del discurso de odio se debe no tanto a su propio contenido, sino a sus consecuencias, es decir, a las acciones que produce como efecto. Algo similar puede observarse en la resolución de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Su cuarto artículo expresa, cito, los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación. Bien, Di Russo observa que es propio entonces de la tradición que vamos a llamar liberal, y que es diferente de la libertaria, condenar el discurso de odio por sus consecuencias. Esto lo vuelvo a decir porque es como la idea fuerte. La tradición liberal condena el discurso de odio por sus consecuencias, ya sea porque incitan acciones de violencia física o porque producen daño psicológico o cercenamiento de derechos. Muy bien. Sin embargo, existe otra tradición, denominada neorepublicana, que condena los discursos de odio en sí mismos, con independencia de los efectos que producen, centrándose en lo que estas expresiones hacen al ser emitidas, es decir, en su fuerza ilocutiva. Los neorepublicanos, de los que voy a hablar ahora, se basan en la teoría de la subordinación desarrollada por Ray Langton. Muy bien. Que a su vez toma elementos, como ya van a ver, de la teoría de los actos de habla. La teoría de la subordinación, como les dije, tiene su origen en las consideraciones que realiza la autora, también feminista, Ray Langton, quien publica el artículo Actos de habla y actos indecibles. Esta es la traducción al castellano. Allí examina la cuestión de cómo impacta la pornografía en la vida de las mujeres. Aunque no es el propósito de esta charla centrarme en el discurso pornográfico, sí me interesa hacer un rodeo a través de él para comprender la teoría de la subordinación, la cual, a su vez, va a brindar un nuevo enfoque sobre los discursos de odio. Bien, Langton comienza el trabajo, Actos de habla y actos indecibles, señalando que las cortes norteamericanas consideraron que la pornografía, en tanto discurso, speech, estaba protegida por la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que alude al derecho a la libre expresión. Muy bien. Entonces, activista y abogada Catherine McKinnon sostuvo, al argumentar en contra de las leyes que protegen la pornografía, que esta es un tipo de acto. Muy bien, speech, act. Esto le da pie a Langton para sostener que la pornografía constituye un acto de habla, speech, act, y a preguntarse cuál es su naturaleza, qué dice y fundamentalmente qué hace la pornografía. Bien, la filósofa Langton señala que el análisis de la pornografía dirigida a varones heterosexuales se ha hecho generalmente en dos niveles, el locutivo y el perlocutivo. Vuelvo a decirlo, sostiene Langton que la pornografía dirigida a varones heterosexuales se ha analizado en el nivel locutivo y en el nivel perlocutivo. Es decir, se ha mostrado qué es lo que se representa
a través del discurso pornográfico en imágenes o en palabras, por un lado, eso es lo locutivo, y cuáles son los efectos del discurso pornográfico por el otro, eso es lo perlocutivo. A nivel locutivo, la pornografía, dice Langton, muestra a mujeres deshumanizadas, tratadas como objetos o mercancías sexuales que disfrutan de múltiples formas de humillación, incluida violación. Eso es lo que muestra la pornografía, eso es lo que se manifiesta a través de la pornografía. A nivel perlocutivo, los efectos de la pornografía, dice Langton, no son solo de entretener o excitar, sino también perpetuar la violencia sexual hacia las mujeres. Una de las consecuencias de la pornografía es que perpetúa la violencia sexual a las mujeres, además de que entretiene o excita. Muy bien. Ahora, Langton expresa que faltan análisis hechos a nivel ilocutivo que indiquen, por ejemplo, cuáles son las acciones que se realizan a través del discurso pornográfico. Vuelvo a decirlo porque esto es bien importante. No hay, dice Langton, análisis que indiquen cuáles son las acciones que se realizan a través del discurso pornográfico. O sea, faltan análisis de la pornografía en el plano ilocutivo. En este aspecto, resultan muy valiosas las contribuciones de McKinnon, a quien alude en múltiples oportunidades. Bien, voy a comenzar el análisis de la cuestión, o sea, de cómo puede analizarse la pornografía desde un punto de vista ilocutivo, diciendo que, según lo expresa Langton, al nivel ilocutivo, la pornografía subordina y silencia a las mujeres. Vuelvo a decirlo, a nivel ilocutivo, la pornografía subordina y silencia a las mujeres. Recuerden que estamos por hablar de la teoría de la subordinación. Bien, en este contexto solo voy a analizar el primer punto, que es el que tiene que ver con cómo la pornografía subordina a las mujeres. La filósofa Langton manifiesta que Austin puso a los actos de habla en la agenda social y por lo tanto en los juegos de poder. Es cierto que con las palabras se hacen cosas tales como aconsejar, advertir, casarse o bautizar, pero también otras como herir, lastimar o subordinar a los demás. Bien. Cuando Langton afirma que la pornografía constituye un acto de subordinación, lo que está expresando es que el lenguaje pornográfico produce acciones. Vuelvo a decirlo, el lenguaje pornográfico produce acciones. Clasifica a las mujeres como objetos sexuales y aprueba su degradación. McKinnon proporciona una lista de verbos y locucionarios que se aplican a la pornografía. Cito a McKinnon. La pornografía sexualiza la violación, la agresión, el acoso sexual y el abuso infantil. Los celebra, promueve, autoriza y legitima. Bien, eso es lo que se hace a través del discurso pornográfico. Ese es el análisis ilocutivo que hace McKinnon de la pornografía. Bien. El discurso pornográfico constituye para Langton un mecanismo de subordinación porque es producido por el mismo grupo que históricamente ha sojuzgado a las mujeres, es decir, los varones. Los actos de habla pornográficos constituyen formas de perpetuar el dominio sobre las mujeres, pues, entre otras cosas, escriben qué es lícito hacer con ellas. La cuestión, en este sentido, no es prohibir para Langton el discurso pornográfico, sino privarlo de su carácter instituyente. Bien, pero recuerden ustedes que yo les dije que lo que íbamos a decir de la pornografía era un rodeo para llegar a la teoría de la subordinación.
El análisis que Langton realiza de la pornografía se ha extrapolado a otras manifestaciones comunicativas. Lo relevante aquí es que se ha advertido que ciertos discursos, al ser emitidos, subordinan unas personas a otras. Tal es el caso del discurso de odio. Este refuerza relaciones de subordinación con independencia de sus consecuencias. Es muy importante. El discurso de odio refuerza relaciones de subordinación con independencia de sus consecuencias. Es decir, desde esta perspectiva, si yo le digo a alguien maricón de mierda, lo estoy subordinando, por más que esa persona no le importe, no se sienta afectada, digamos, las consecuencias no son tan relevantes aquí. Lo relevante aquí es qué es lo que estamos haciendo al expresar ciertos discursos. Esto ocurre por lo siguiente. El discurso de odio siempre contiene, así sea de modo implícito, el mensaje de que un grupo históricamente oprimido es inferior. Vuelvo a decirlo, el discurso de odio siempre contiene, así sea de modo implícito, el mensaje de que un grupo históricamente oprimido es inferior. Lo que Langton intenta mostrar es lo que ocurre cuando quien lo profiere tiene algún tipo de autoridad, ya sea epistémica, práctica o ambas. Alguien tiene autoridad epistémica si goza de credibilidad y tiene autoridad práctica si está en condiciones de prescribir o prohibir qué hacer. Muchas veces, eso lo sabemos, la autoridad práctica deviene de la autoridad epistémica, algo que se ve mucho en la práctica médica. Aceptamos las prescripciones médicas porque creemos en lo que nos dicen. Bien, la emisión de un discurso de odio por alguien que goza de autoridad no es algo menor. En términos de McKinnon, cito, lo tienen ustedes ahí en el PowerPoint. Decir con autoridad que alguien es inferior, como por ejemplo lo ha hecho Bolsonaro, es en gran parte cómo se demarcan y actualizan las estructuras de estatus y trato diferenciado. Las palabras y las imágenes son la forma en que las personas se colocan en jerarquías. La forma en que la estratificación social se hace parecer inevitable y correcta. La forma en que se engendran los sentimientos de superioridad e inferioridad y la forma en que se racionaliza y normaliza la indiferencia, la violencia hacia el trabajo. Fin de la cita. Cuando el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dice, si quieres venir a tener sexo con una mujer, adelante, pero no podemos dejar que este lugar, Brasil, sea conocido como un paraíso para el turismo gay, lo ha dicho ya como presidente. Cuando Bolsonaro dice esto, legitima un trato diferenciado a la comunidad homosexual. Lo que me interesa resaltar aquí es que dicha legitimación no es una consecuencia externa a la expresión lingüística misma. Es lo que Bolsonaro hace al decirlo. La legitimación de trato diferenciado no es un efecto perlocutivo de su afirmación, sino un acto ilocutivo que, desde la perspectiva neorepublicana, merece condena, aún si no produjese efectos, cosa bastante improbable. Claro, nos imaginamos esta situación. Dice Bolsonaro, si quieres venir a tener sexo con una mujer, adelante, pero no podemos dejar que este lugar sea conocido como un paraíso para el turismo gay. Desde la tradición liberal, ese discurso tendría que ser condenado si es que produjese efectos, por ejemplo, produjese malestar psicológico en la comunidad homosexual. Pero desde la tradición neorepublicana ni siquiera hace falta eso. El problema no es solo el efecto que produce, sino lo que hace Bolsonaro al decirlo. Bolsonaro, hombre cuya orientación sexual es la hegemónica, subordina desde su lugar de autoridad a minorías sexuales históricamente oprimidas, jerarquiza a las personas según sus gustos sexuales y degrada a las personas que tienen sexualidades no hegemónicas a un rango inferior en la escala social. Todo ello solo con palabras.
Bien, lo interesante del planteo de Langton es que explica la relación entre discurso de odio y autoridad. Por lo tanto, entre discurso de odio y subordinación, aún considerando a personas que no ostentan lugares de poder formal, como el presidente de Brasil. En julio de 2019, una ciudadana le espetó a una pareja de mujeres lesbianas estas palabras en el metro de Barcelona. Vosotras no os coméis la boca delante mío, que me da asco. Esto ha recorrido todo el mundo, pero bueno, toma el ejemplo porque es conocido, pero pasa acá también, en todas partes. Bien, escenas de este tipo se repiten a diario todos los días en todo el mundo. La cuestión aquí es si además de las afectadas, o sea, de esta pareja de mujeres, el resto de los pasajeros frenó el ataque o no, hicieron algo o no. Langton señala que hay muchas formas de obtener autoridad. Una de ellas es la omisión. La autoridad de quienes pregonan discursos de odio les es regalada cuando ante sus diatribas no decimos nada. Es decir, si estamos presenciando una escena donde una mujer le dice a otras dos mujeres, ustedes me dan asco, y bueno, nos callamos la boca, le estamos dando autoridad a la persona que pregona ese discurso de odio. Nuevamente, la mujer del metro de Barcelona, presuntamente heterosexual, jerarquiza con un par de palabras a las personas según sus preferencias sexuales, degrada a quienes no poseen sexualidades hegemónicas y legitima el maltrato a ella. El silencio de los testigos le confiere la autoridad epistémica de saber qué sexualidad es legítima y la autoridad práctica de prescribir cómo deben comportarse quienes no se acomoden a ella. Desde esta perspectiva, estoy hablando, la de la teoría de la subordinación, el carácter censurable de las palabras de la viajante del metro no devendría solo del eventual efecto producido a la pareja atacada, sino de la naturaleza misma de lo que hace al decir, vosotras no os coméis la boca delante mío que me da asco. La acción lingüística misma, independientemente de sus efectos, supone una interferencia sobre la vida de los demás que el Estado no puede permitir. Bien, he señalado anteriormente que parte de los tratados y pactos que censuran los discursos de odio lo hacen por sus efectos. Ahora bien, Di Rosa observa cómo también la perspectiva centrada en el acto ilocutivo, no en las consecuencias, sino en lo que se hace al hablar, también ha ido entrando en esos terrenos. A modo de ejemplo, la 20ª resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 1997 indica que el discurso de odio abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo, u otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías y las personas de origen inmigrante. Bien, es interesante observar los verbos que se usan aquí. Propagar, incitar, promover y justificar. Propagar, incitar, promover y justificar. Incitar y promover son verbos que remiten al aspecto perlocutivo del discurso de odio, a sus efectos. Sin embargo, propagar y justificar no. No tiene relación, al menos de modo directo, con las consecuencias del discurso de odio, sino con lo que él mismo hace, con su propio contenido. Muy bien. A modo de cierre, hemos visto que la teoría de los actos de habla proporciona herramientas conceptuales para analizar la naturaleza del discurso de odio. La primera es mostrarnos cómo nuestras acciones comunicativas están enlazadas con nuestros efectos. Si decimos algo,
Nuestro decir se completa cuando se satisfacen nuestras intenciones, que nuestros interlocutores entiendan lo que decimos y la fuerza ilocutiva con la que lo hacemos. Así, si insultamos a alguien, la comunicación se habrá realizado si el destinatario de nuestra preferencia entiende el insulto como insulto. O sea, cuando insultamos a alguien, lo que pretendemos es que nuestro destinatario recepcione el insulto como insulto. No es una responsabilidad del receptor cómo lo recibe. Entonces, no podemos cargar sobre el receptor de un mensaje de odio la responsabilidad de cómo a este lo ha afectado. Es el emisor quien debe cargar con la responsabilidad. Por otra parte, la teoría de los actos de habla nos muestra que la habitual distinción entre decir y hacer es falaz. Hablar no es gratuito. Las palabras son acciones. Hacemos cosas al hablar. Por ejemplo, legitimar y justificar ataques a la dignidad humana, poner a otros en situaciones de inferioridad, algo que no es admisible en el marco de sociedades democráticas que respeten los derechos humanos y por ello reconozcan a todas las personas como iguales y dignas. Las palabras no son meros sonidos o letras desperdigadas que sirven para nombrar cosas o hechos. Son fuerzas poderosas que se enlazan con nuestras prácticas sociales y modos de vida. Es decir, un lenguaje es una parte más del cuerpo social y está íntimamente ligado con él. Un mundo en el cual un presidente no subordina con el lenguaje a las personas por sus gustos sexuales, etnia, género o clase social, es un mundo en el que de hecho hay menos subordinación y opresión. Hay que dar entonces la lucha por ese mundo y, como no, la pelea también debe darse en el ámbito de las palabras. Bueno, eso ha sido mi comunicación. Dejo de compartir pantalla ahora, así puedo charlar con todas y todos. Bueno, buenísimo, Andrés. Vamos entonces a abrir un espacio para preguntas o intervenciones. Les voy a pedir que aquellos que quieran intervenir, por favor, se anoten en el chat, así vamos siguiendo un orden. Vamos a ver, acá Susana levantó la mano, luego Isabel y Naima. Susana, te escuchamos. Bien. Bueno, encantada, Andrés, de encontrarte y de escucharte en esta tarde. Lo mismo, Susana. Me quedé pensando en lo que decía, por supuesto, comparto totalmente, pero me gustaría agregar algunas cositas que me parecen que la tendríamos que pensar juntos. Muchas veces, primero que el locutor y el destinatario o el receptor siempre están unidos a través del discurso. Y a mí en ese sentido me gusta mucho la teoría de la enunciación porque muestra que en el cuerpo social cada uno de ellos está hablando desde un determinado lugar y que es como que si dijeran, en el caso que pones de Bolsonaro, que es tan paradigmático, es como si dijera yo, que soy quien soy, el presidente del país, les digo que a ustedes que son grupos minoritarios, subordinados, despreciables en su lenguaje, en su mirada. Entonces, por un lado, marcar la importancia del imaginario social que cada uno tiene y de esto que vos decías, la estratificación, yo estoy en este lugar, vos estás en este otro, ya sea por un lugar epistémico o un lugar de estratificación social, económica, etc. Y por otra parte, también quería señalar que tanto las intenciones no son
transparentes, claras y pueden ser múltiples. Incluso yo creo que en el discurso político o en el discurso de odio también, uno puede decir que podría uno tener intenciones múltiples y variadas. Intenciones que para tal grupo le llegue así, que para tal otro le caiga de tal manera. Pero de todos modos las intenciones nunca son totalmente explícitas. Uno puede arriesgar que, pero lo que sí tal vez es más palpable, por decirlo de alguna manera, son los efectos, y de los cuales uno se tiene que hacer responsable. Los efectos pueden ser variados, múltiples, y comparto totalmente que se mantienen también por el silencio cómplice o porque no sabemos buscar los medios. Yo muchas veces almuerzo tarde y pongo la tele, y algunas veces pasan por uno de los canales nuestros un programa de Buenos Aires que es de preguntas y respuestas. No me acuerdo, Darío, no sé cuánto, creo que se llama, quien lo dirige. Y me llama la atención que siempre a una persona, mujer de su equipo, que hay mujeres y varones, pero siempre elige una mujer para decirle que es tonta, que es fea, que no levanta ningún tipo. La relaciona siempre con la pregunta, que va a buscar a alguien en un boliche y está sentada en la barra 4 horas y que nadie le da bola y que se emborracha, que es alcohólica, porque ve todo. Y yo digo, qué horror, todos los días uno, tal vez yo como vengo del área educativa y bueno, muchos de los que estamos aquí somos docentes, uno se esfuerza por transmitir otras cosas, y yo digo esto que llega a tantas personas, a todo el país, con la autoridad de una pantalla de TV, y que con tanta liviandad y que y yo siento como que no reaccionamos o que no encontramos o no buscamos los modos de censurar todo eso. ¿Cómo puede ser que en un horario en que todos los chicos grandes ven, se instale con tanta naturalidad la degradación permanente hacia la mujer? Entonces, bueno, me parece muy interesante tu charla, esto de tomar conciencia, de unirnos y de buscar los modos que tenemos de las redes o todos los que fueran para ir en todos los tantos en relación a la mujer, a los distintos de grupos que pueda hablar hetero y homosexualidad. Yo creo que hay miles de sectores sociales y grupos que son despreciados a través del lenguaje, y peor cuando es el lenguaje así en los medios, que pueden tener una cierta autoridad o que entran a la casa de todos en una pantalla, y que como ciudadanos tenemos ya que aprender todos los modos de reaccionar y de unirnos para tener un mundo mejor, ¿no? Con derechos para todos. Derechos y respeto para todos. Así que gracias por este espacio, Andrés, y a todos los que lo organizaron. Gracias. No, gracias a vos y gracias por recordarme la teoría de la enunciación. Lo que pasa es que, bueno, yo he hablado de esto desde un marco teórico específico, que es la teoría de los actos de habla, pero por supuesto se puede mirar desde muchísimos otros lugares, ¿no? Y sí, lo que te quería decir, Susana, bueno, vos decís, sí, las intenciones no siempre son claras, a veces son oscuras, eso es verdad, pero con independencia, digamos, de la dificultad que hay en escudriñar intenciones, hay emisiones lingüísticas que en ciertos contextos funcionan de ciertas maneras. Entonces, si yo le digo a una mujer, mira, puta, y me dice, no, vos me estás insultando, yo no le puedo decir, no, yo tenía la intención de alabarte y vos en el fondo no me entendías bien o no tenés un acceso a mis contenidos mentales. No, digamos, el acto de habla tiene, por decirlo de una manera, en determinado marco, en determinado contexto, en cierta consistencia objetiva. Si yo le digo a una mujer, puta, estoy insultando, con independencia de que esa mujer no pueda tener acceso a mis representaciones mentales, y no pueda saber qué es exactamente lo que yo tengo en la cabeza. O sea, puta, una mujer en este contexto es un insulto. Bien. Bien. Y te agradezco todo lo que has dicho hoy. Gracias, Susana. Bueno, Isabel Araoz, estás, no te veo, pero has pedido la palabra. Ahí está. Sí, Isabel. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. He quedado así como
por supuesto con 1000 anotaciones en el papel y en la cabeza, solo voy a... estaba pensando en esto, ¿no? De una especie de responsabilidad hasta afectiva, ¿no? De nuestros actos de habla y cómo eso no... Bueno, creo que es una invitación a pensar como una ética, ¿no? A la hora de tomar la palabra. Y también me quedaba que bueno, considero esto, que al ser una exposición acotada, hay cosas que siempre quedan por fuera, obviamente, ¿no? Pero como cuando estamos con esto de los usos del lenguaje y la discriminación, está como en subterráneo todas las prácticas de la violencia, ¿no? De las cuales nosotros somos testigos y hasta reproductores en algún sentido, en alguna medida más o menos, ¿no? Y en esto de los efectos me quedaba también como esa cosa de las autopercepciones, ¿no? Porque, digo, uno puede usar la palabra puta como insulto y al mismo tiempo es usada, ¿no? De manera reivindicativa. Entonces, según obviamente quién lo está diciendo o pronunciando. Entonces eso también me parece sumamente interesante para pensar. Y obviamente que yo doy una materia que ahora estamos trabajando el cuerpo en la literatura latinoamericana y bueno, me quedé con muchas más ganas de justamente la teoría de la subordinación y bueno, esta filósofa, ¿no? Que trabaja la pornografía, eso así comentario aparte, me quedé ahí con la puerta abierta, así que bueno, muchísimas gracias. No, si querés te paso el artículo y alguna cosita que tengo escrito sobre esto con un poquito más de extensión. Buenísimo, excelente, gracias. Bueno, gracias Isabel. Tu comentario. Le pasamos la palabra ahora a Naima, que pidió la palabra. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Bien. Bueno, para empezar, muchas gracias porque hermosa la conferencia, o sea, hermosa desde todo punto de vista. Ya es la segunda vez que la escucho, porque ya la había escuchado en una oportunidad, ahora está, bueno, mucho más completa, por supuesto. Y bueno, primero, decirte mi punto de vista y yo creo que intuyo cuál es tu punto de vista, pero quiero que vos me lo corrobores, o sea, que me digas, este es mi punto de vista. Vos como hablas de 3 tradiciones, digamos, la libertaria, la liberal y la neorepublicana, ¿verdad? La libertaria, según lo que yo entendí, es como que explica que si yo enuncio un discurso de odio, la responsabilidad recae en la persona afectada o herida por ese discurso de odio y no por el hablante. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Bien, esa es la libertaria. La segunda, la liberal, condena el discurso de odio por sus consecuencias, ¿sí? Que pueden ser, en realidad, bueno, ya sea acciones de violencia física o daño psicológico. Estamos bien, ¿verdad? Y la tercera, Sí. que es donde me ubico yo y donde imagino que te ubicas vos, que es la neorepublicana, que es condenar el discurso de odio a priori, antes de la experiencia. Lo condenamos a priori. Es decir, lo condenamos de una manera formal sin importar las consecuencias. ¿Se entiende? A priori. ¿Es claro? Vos no has dicho la palabra a priori, pero es como que lo que yo entiendo, digamos. Y bueno, y ahí voy a hacer los aportes que hace esta autora, Rae Langton, acerca de las teorías de los actos de habla y diciendo eso, que condenar el acto de odio en sí mismo sin importar la subordinación, o sea, el discurso de odio como tal es condenable. Es claro, ¿no? Sí, pero ahí sí tengo como una observación para hacerte. Sí. Bueno, a ver, primero respondo a lo que me has preguntado, dónde me ubico yo. Mira, yo soy cuidadoso con estas cosas, a mí no me gusta ponerme como
Sí, probablemente capaz se infiera o se pueda leer entre líneas. Tengo quizás un poco más de simpatía por la tradición neorrepublicana, pero tampoco te voy a decir, soy un neorrepublicano. Quiero Claro, ser cuidadoso con este tipo de rótulos y carátulas y demás. claro. Ahora, con respecto a lo que has dicho de la tradición neorrepublicana, sí, ahí sí tengo como algunas observaciones para hacer. La tradición neorrepublicana condena el discurso de odio con independencia de los efectos. ¿Está bien? Eso quiere decir que, por ejemplo, le puedo decir a alguien maricón de mierda o puta, y Como eso diciendo a priori, digamos. O sea, si yo le digo no, a a priori, alguien maricón de mierda, eso a priori está mal, antes de que yo se lo diga. Claro, lo que pasa es que la palabra a priori tiene como muchas connotaciones en filosofía, entonces acá sí te quiero yo como hacer algunos comentarios. Claro, ¿Qué te diría la tradición neorrepublicana? Yo le puedo decir, suponete, maricón de mierda a alguien, ¿verdad? Y suponete que a esa persona no le importe porque esté acostumbrado, porque la ha tratado mal toda la vida, ya está curtido, por decirlo de alguna manera, y no le importa. La tradición neorrepublicana lo que te está diciendo es, eso está mal. Eso está mal, aunque a esa persona no le importe, aunque no la hayas herido. ¿Mm? Está mal el acto en sí mismo. Pero cuidado con a priori, porque a priori pareciera casi como, digamos que no tiene ninguna relación con ninguna experiencia, con... No, no. Eso está mal porque en un determinado contexto, esa afirmación es un insulto, no es porque sí. Y además, no es con independencia de la subordinación. Es justamente porque cuando le decís a alguien maricón de mierda, por instaura una más que esa persona subordinación. lo está subordinando, o sea, lo haces desde un lugar de poder. Claro, Entonces, no es con independencia de la subordinación, o sea, independientemente de cuál sea el efecto que le provoque a otro, claro, vos lo que estás haciendo al decirle eso es lo estás subordinando y lo estás poniendo en un lugar de inferioridad. Entonces, eso es cuestionable, dirían los neorrepublicanos, en sí mismo, con independencia de qué es lo que le pase al otro. Es muy claro, difícil que vos le digas a alguien maricón de mierda y que no le pase nada. Pero claro, aún si no le pasara nada, el problema es que lo está subordinando con esa emisión lingüística. Pero no es que lo está subordinando porque sí, lo está claro, subordinando porque hay unos contextos, hay unas historias, hay unos grupos que han subordinado a otros y hay unas prácticas lingüísticas que en ciertos contextos son subordinantes. Por eso es que la palabra a priori es como que, digo, tengamos cuidado con eso porque no es porque sí o no es con independencia del mundo, de lo que pasa en el mundo, con independencia de las prácticas lingüísticas. No, claro, no. claro, se Es entiende, teniendo en claro. cuenta todo eso. Claro, claro. O sea, la palabra a priori en este sentido es, bueno, tiene una carga semántica bastante importante, digamos. Pero es como que si yo le digo a alguien, perra, por ejemplo, o puta, más ¿Mm? allá, o sea, no interesa, o sea, si esa persona se ha sentido herida o tocada. O sea, obviamente sí interesa, pero no es ese el punto que es que el acto de habla de por sí es errado. O sea, es, digamos, como vos has dicho, penado contra la ley, digamos. O sea, Claro, pero es penado porque constituye desde esta tradición un acto por el cual vos subordinás a otro, degradás a otro, exactamente. clasificás a otro por... Exactamente. Bueno, por eso yo, claro, más allá de la carga semántica de la palabra a priori, yo es como que lo veo así, porque justamente hace nada de tiempo me ha tocado hablar con gente que por ahí, muy a lengua suelta de cuerpo, te dice cuestiones así como barrabasada, que son terribles, que uno se queda, me ha pasado de después decir, por Dios, voy a administrar mi tiempo y voy a tratar de charlar con gente realmente importante o que realmente valga la pena, porque me ha pasado de hablar con hombres que me vengan a decir, mira, yo te voy a dar fundamentos antropológicos, biológicos, epistemológicos, de por qué la mujer es una perra y tiene que ser una perra en la cama. A propósito de esto, yo, bueno, en mis redes sociales, en Instagram, subí una canción que es de un cantante punk que también conocí hace poco, que se llama Quiero ser tu perro. Y bueno, yo Ujú. en parte con esta persona con la cual yo hablé, en un principio tenía una relación de amistad, después es hombre, lo terminé bloqueando de todos lados, porque yo le Claro. dije, no, le digo, o sea, para mí la mujer jamás tiene que ser tratada como una perra. Eso, yo qué sé, en la cama cada uno tiene sus códigos, a cada uno le gusta
sus cosas, pero la mujer es algo sagrado, o sea, para mí no puede ser tratada como una perra. Y bueno, en esa canción en inglés dice, yo quiero ser tu perro. Entonces yo ahí le digo, yo para hombre quiero a alguien que sea mi perro y no ser yo la perra de alguien. ¿Se entiende? Y ha sido como muy fuerte, no voy a dar detalles, no voy a dar nombre y apellido, pero ha sido algo muy movilizante para mí. Gracias a Dios hago terapia, porque si no estaría, en este momento no sé si estaría acá, pero es como tremendo, o sea, es como realmente gente que muy a lengua suelta del cuerpo dice ciertas cosas que son como tremendas, digamos, me parece. Bueno, Palabras gracias. Sí, Gracias, y eso, Marina. y no he terminado, ¿no? Una cosita más. Bueno, breve que tenemos gente esperando para hablar. Sí, sí. Perdón. Y lo último que quiero decir, que realmente es, no para que me respondan ahora, sino para que por ahí se tomen el tiempo de pensarlo en otro momento, porque yo también lo estoy pensando. Y vos hablas, digamos, como que centras tu marco teórico en un grupo de hombres que a través de la pornografía subordina a las mujeres, ¿sí? Y es como que eso sí es... No yo, Langton, ¿no? No, sí, por supuesto, se entiende. O sea, eso es claramente entendible y es perfectamente, se entiende, es claro, yo coincido con eso. Pero también por ahí habría que pensar, por ejemplo, hay mucha pornografía lesbiana donde mujeres subordinan a otras mujeres y ejercen a través de esa pornografía violencia tanto física, psíquica como simbólica, entre lesbianas, digamos, que a veces hacen un rol de chica chico o chico chica o como le dicen en inglés, tomboy o lo que sea, pero digo, el ejercicio de violencia no pasa solo por hombres heterosexuales hacia mujeres, sino que también entre círculos lésbicos y es como muy común y muy fuerte, digamos. Es como simplemente para pensarlo, solo eso. Bueno. Hasta ahí, bueno, me gustó mucho tu conferencia, muchas gracias. Y te lo vuelvo a pedir porque ya te lo pedí en una oportunidad. Bueno, no quiero ser pedigüeña, como se dice, pero si querés compartir la diapositiva y el artículo, sí, estaría bueno porque me gustaría poder estudiar mejor este tipo de cuestiones, digamos. Ok. Bueno, muchas gracias, Naima. De nada. Voy a dar la palabra ahora a Lumena Sarabia, que pidió la palabra. Escuchamos. Bien. Hola Andrés, tanto tiempo, ¿cómo están? Hola Lumena, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy linda la charla. Bien, gracias. Bueno, te quería hacer una consulta en realidad porque desde mi experiencia, por ahí yo, esto de los discursos del odio, veo que se van ayornando con el tiempo, ¿no? Porque por ahí yo, a veces, conversando con algunos estudiantes, por ejemplo, puta no sería un insulto, sino más bien virgen. El insulto ya se invirtió. O sea, la forma de descalificar está invertida. Ya no es que puta es algo defenestrable, sino que el hecho de ser virgen, como dicen las adolescentes, eso es un poco lo que queda out, fuera, digamos, de lo que está en auge. Y también esto de la homosexualidad, qué sé yo, eso me parece que también está un poco perimido en ciertos ámbitos, porque hasta queda bien y pasó también a estar a la altura del relato hegemónico. Me parece que eso puede haber sido un poco años ¿no? O en gente como Bolsonaro, como vos dices, pero yo creo que hoy en día hubo como un giro y un cambio de paradigma como bastante importante y creo que eso ya en cierto sentido un poco dejó de ser un insulto, ¿no? Sino que hay otras formas encubiertas y hasta más perversas de defenestrar al otro. Muchas veces, incluso hasta en un halago, uno puede descalificar al otro de manera encubierta, pero eso puede ser hasta un poco naif y habla más mal del que lo pronuncia que del que lo recibe en teoría. No sé si me explico, una persona que diga, por ejemplo, maricón de mierda, lo deje en un lugar muy chiquitito a esa persona, no hacia quién va dirigido el insulto.
habla más de la persona que lo pronuncia que hacia la persona que va dirigido. Y yo creo que eso un poco, como te digo, los insultos los discursos del odio como que se van ayornando con el tiempo y, bueno, eso, no sé, ¿qué pensás vos? Sí, bueno, has dicho como muchas cosas, con algunas estoy de acuerdo, ya te voy a decir con cuáles, y con algunas no estoy tan de acuerdo y ya te voy a decir con cuáles. Yo sí creo, como vos decís, que ha habido como un cambio de paradigma y que evidentemente, por ejemplo, frente a la homosexualidad no estamos hoy en la misma situación en la que estábamos 50 años atrás. Evidentemente, vivimos en un país donde hay matrimonio igualitario, donde hay mayor aceptación de la diversidad sexual, eso sí, pero la discriminación a los colectivos homosexuales sigue existiendo. O sea, no por el hecho de que vivamos en un país donde haya matrimonio igualitario y haya muchísima gente más receptiva a la diversidad sexual, que nos encontramos en el paraíso. Sigue habiendo incluso agresiones físicas, homófobas muy fuertes acá mismo en Argentina. Y ni siquiera hablemos de lo que pasa, por ejemplo, con el colectivo trans. Entonces, a mí me parece que está bien, si vos le decís a alguien maricón de mierda, está bien, habla más moralmente, si vos querés, del que lo dice, del que lo recibe. Pero desde la perspectiva que estoy yo analizando esto, que es desde la teoría de los actos de habla, el contexto no ha cambiado tanto como para que no deje de ser un insulto. O sea, sigue siendo un insulto y sigue siendo discurso de odio. Y creo que lo mismo con puta. Es cierto, y acá tomo un poco lo que decía Isabel, que hay como una reapropiación positiva de la palabra, entonces estas palabras que funcionan en el contexto despectivamente, puta, yegua, qué sé yo, hay quienes se la apropian con otra connotación. Pero salvo esos contextos reivindicativos, decirle a una mujer puta, creo yo que sigue siendo un insulto, con independencia de si es virgen o no es virgen. Y bueno, yo no soy mujer, entonces no sé cómo recepcionaría yo si me dicen virgen, pero me da la sensación que no es un insulto. O sea, puede ser que hoy la virginidad como valor depreciada, pero no estoy muy seguro, pero no lo sé. Es decir, prefiero que en eso hablen las mujeres, pero no estoy muy seguro de que decirle virgen a alguien sea un insulto. Pero no lo sé, ¿no? Ahí eso no lo sé. Bueno. Y con respecto, perdón, al tema del halago, sí estoy de acuerdo. Aparentes halagos muchas veces son expresiones degradantes. Yo creo que las mujeres lo viven mucho. Muchos halagos son formas de degradación. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, gracias. Gracias, Nena. Ahí está Lucía. Se han anotado Lucía y Ana. Así que, Lucía, te doy la palabra. Después, Ana. Perdón, Lucía y Ana. Ana de ser ese rato porque está pidiendo la palabra y me consta que es así. El orden manténgalo. Bueno, Lucía, te escuchamos. Bueno, primero que nada, hermosa tu charla, Andrés. Muy clara, como siempre. Y bueno, lo que yo te quería preguntar es si desde la perspectiva del neorepublicanismo, o sea, podemos decir que hay términos que tienen una determinada fuerza ilocutiva, ¿verdad? Y que son resemantizados, digamos, por los grupos oprimidos, como por ejemplo, las feministas se autodenominan putas, como que hay una resemantización. Entonces, ¿podría decirse de alguna manera que estos términos de este modo dejan de subordinarlo o va a depender de cuál sea la intención del hablante? Desde el no, está bien, digamos. Claro, no, evidentemente, si el contexto de uso es tal, donde puta o marica es reivindicativo, no tiene la carga subordinante. Eso, a ver, las palabras tampoco son ideas platónicas, ¿no? Es decir, puede cambiar el uso y puede cambiar la connotación y la carga positiva o negativa puede cambiar. Y lo que hacen quienes usan estas palabras de modo reivindicativo es que cambian la connotación negativa por una positiva. Por supuesto, en esos contextos donde la palabra tiene una connotación positiva, la palabra ya dejaría de ser subordinante. Ahora, lo que sí me parece importante advertir es esto. Si se ha dado esta resemantización y esta reivindicación, es porque la palabra en sus contextos usuales es subordinante. Si no, no. Bien. O sea, la palabra generalmente puta es subordinante.
Entonces, como es generalmente subordinante, yo me la apropio y le cambio el sentido. Pero esa apropiación se da porque generalmente es una palabra subordinante. Bien. Bien. Buenísimo, Lucía, muchas gracias. Gracias. ¿Te parece una estrategia a vos? Como Bien. para darle, como estrategia como para darle pelea a lo que sería la subordinación, digamos. Yo sí creo que es una estrategia apropiarse de los términos con los que te insultan y cambiarles la carga. Sí, creo que es una estrategia y por eso se hace tanto y yo creo que algún efecto tiene. Sí. Bien. Coincido con Sí, vos. creo que sí. ¿Eso se llama cambiar la carga de la prueba o nada que ver? No, nada que ver. La carga de la prueba es otra cosa. Perdón. Muchas gracias, Andrés, por No, responder. gracias a vos. Gracias, Lucía. Bueno, Ana, ahora sí te doy la palabra. Perdón. No, no hay drama. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Ah, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias, Andrés. Yo también ya creo que es segunda vez que escucho la charla con agregados, pero me viene bárbaro porque me parece re interesante. Y está bueno, porque por ahí en la carrera uno ve filosofía del lenguaje como algo bastante desconectado de la práctica o de estas cuestiones, y está buenísimo verlo aplicado y qué efectos se le pueden dar, ¿no? Y bueno, justo el martes, en el grupo de Metafilosofía, estábamos viendo el tema del humor y la risa. Entonces, como que mi mente lo conecté ahora con esto, porque siempre, o sea, yo creo que donde se ve mucho la discriminación de una forma disfrazada es en los chistes, ¿no? O sea, la gente hace chistes y como es un chiste, no pasa nada, digamos. Entonces, me parece que está bueno este análisis de los actos de habla para pensar más allá del efecto. Bueno, yo puedo hacer un chiste, a vos te ofende mi chiste, pero mi intención era hacer un chiste. Entonces, como salirse de ese debate y ver qué hago cuando hago el chiste. Entonces, estoy discriminando al mismo tiempo que hago ese chiste. Entonces, me parece que está bueno aplicarlo también ese tipo de cosas, porque muchas veces el humor es como ese ámbito en el que, como es humor y es un chiste, no es un discurso de odio. Entonces podemos plantear que el chiste puede ser un discurso de odio en este sentido. Si lo que yo hago es, por ejemplo, con mi chiste, reproducir estereotipos que justifican la opresión, que se lo ve muy a menudo, o sea, en las charlas cotidianas, pero incluso a veces, como hablas vos, en instituciones o, bueno, figuras de autoridad. Creo que el año pasado había salido ese chiste de Sendra, que era totalmente discriminador hacia la mujer, por ejemplo, publicado creo que en Clarín. Era tremendo y uno se escuda por ahí la gente diciendo que es humor, que uno, bueno, ya uno se ofende o no, pero bajo este análisis podríamos decir que se están haciendo otras cosas a través de ese acto, ¿no? Por supuesto que amerita un análisis mucho más complejo y detallado, pero como que en mi mente lo conecté y me ha parecido bien interesante para ahí dar cuenta de lo que pasa a veces en discursos que disimulan otra cosa, pero que son de odio o que son discriminadores, y me parece que está bueno pensarlo por ahí. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís acerca del humor, de qué es lo que se hace a través del humor, y sí me parece importante volver sobre algo que vos has puesto el énfasis. La teoría de los actos de habla, a ver, tiene que ver con las intenciones y demás, pero no pone el foco en las intenciones. Es decir, vos podés analizar los actos lingüísticos prescindiendo de qué quiso decir, qué no quiso decir, qué tiene el otro en su cabeza. O sea, el acto lingüístico tiene cierto rango objetivo, con independencia de cuáles sean las representaciones subjetivas que tiene el hablante. Entonces, creo que te saca un poco de esta cuestión de cuál fue la intención, cuál no fue la intención. Digo, bueno, hay cosas que en el cuerpo social funcionan de una determinada manera y hay que hacerse cargo de eso. Claro, eso es exactamente lo que estaba pensando, como que se corre de ese debate de cuál ha sido la intención y cuál ha sido el efecto. Por ahí, por ejemplo, alguien se siente ofendido. Bueno, pero ¿qué estoy haciendo realmente? Nos mueve de esa dicotomía y abre por ahí otra discusión que está bueno. Me pareció bien interesante. Gracias. Gracias, Ana. Buenísima, Ana, gracias. Acá voy a leer un comentario que está en el chat de Alexis Paz.
Dice, más que una pregunta, un comentario, realmente una charla que permite y me permitió pensar en el más allá de lo que se trata o intenta decir en ciertas circunstancias y reflexionar críticamente sobre qué comunicamos, el cómo lo haces y el por qué lo hacemos. Uy, esperen que se me fue esta. A su vez, concuerdo con que la discriminación al colectivo LGBTIQ+, sigue en vigencia, solventándose algunas veces desde espacios institucionales que propagan la exclusión. Muchas gracias por hacernos pensar en nuestras comunicaciones. Bueno, gracias a vos, Alexis. Todo de acuerdo con lo que acabo de decir. Bien, bueno, a ver si alguien más, les pido que si alguien más quiere preguntar algo, ahí Susana levantó la mano, me aparece, sino que se anoten en el chat mejor porque yo no los veo a todos a la vez. Yo una pequeña acotación en base a lo que dijo Lumena hace un rato. Yo como mujer y soltera, y que ya he vivido desde casi la mitad del siglo XX hasta hoy, es decir, que he visto cambios culturales y demás, puedo decir que para una sociedad patriarcal y misógena, diría, las mujeres solteras éramos lesbianas, porque si no, ¿por qué no se casó? Porque como una manera de presionar para depender de un hombre y procrear. Creo que eso en estos momentos ha mejorado, pero no es que, es como lo que decía Andrés respecto a distintos grupos, no es que ha desaparecido. Tal vez se va poniendo, haciendo visible y viendo que hay otros modos y que, bueno, esto del discurso de la subordinación que ha tomado en distintos momentos y culturas distintos visos. Entonces, sí, yo por lo menos esa es la experiencia que siento y he vivido como mujer y siendo soltera. Bien, gracias Susana por tu intervención. Bueno, a ver si alguien más se anota en el chat. Mientras tanto, ha habido felicitaciones. Andrés, tal vez no la viste, pero en el chat, Federico, Escobar, Marcela Ocampo, te han felicitado, algunos se tenían que retirar por cuestiones laborales. Bueno, entonces yo no los veo a todos, pero no veo más anotados en el chat. Así que si no hay más preguntas o intervenciones, vamos a ir cerrando. Agradeciendo nuevamente a Andrés por su charla y sobre todo agradeciendo la presencia de todos ustedes en esta primera actividad de nuestro grupo en el 2021. Y bueno, el grupo seguiremos el viernes que viene con nuestras actividades y el resto será invitado a la próxima actividad que hagamos abierta. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y les deseamos un feliz fin de semana. A cuidarse mucho. Muchas gracias. A ver, hay una intervención. Esperen, antes de cerrar, Luis Sánchez escribe, querido Andrés, un placer escucharte y por supuesto gracias por tu exposición. No hay duda que el lenguaje es un arma poderosa, con ella puedes crear los más bellos poemas, pero también destruir las almas. De ahí que sea de gran importancia tener en cuenta que como arma el lenguaje destruye y humilla. Esperen que no puedo. Ahí está. Y no olvidemos que si hay un derecho absoluto es el derecho a no ser humillado ni torturado bajo ninguna circunstancia. Te espero en Jaén con litros de gazpacho andaluz. Bueno. Gracias, Luis. Ya lo conozco a Luis y es una promesa que me ha hecho hace mucho. Vamos a ver cuándo puedo ir a comer el gazpacho. Bueno, muchísimas gracias entonces de nuevo y los esperamos en la próxima actividad. Chao, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ingrid. Chao, chao, Lucía. Chao, chao a todos.